Ok, bueno, como les dije en la anterior clase, vamos a continuar con el avance ya cerrando esta primera parte del derecho de familia. Vamos a ingresar en realidad a hablar sobre la legislación del niño, niña, adolescente, particularmente por el hecho de que parte de las instituciones que hemos ido viendo hasta la fecha, de la misma forma van a tener o han tenido especial repercusión cuando hemos hablado de los derechos de la niñez. Para comprender de mejor forma en realidad lo que es el derecho de familia, necesariamente debemos entender que el derecho de familia se encuentra ligado de la misma forma al derecho de la niñez y adolescencia. Cuando hablamos de derecho de niñez y adolescencia, básicamente hablamos del conjunto de normas, principios, preceptos, que en este caso construyen y regulan las relaciones que existen entre el Estado, las familias y los niños, niños y adolescentes. Para poder comprender en realidad la realidad en la cual se ha desarrollado el derecho de niñez y adolescencia, necesariamente vamos a ingresar un poco al marco histórico de lo que ha sido, en primer lugar, la separación del derecho civil de las instituciones del derecho de familia. Esto en razón de que recordaremos que el Código Civil de 1831 eh, todavía no separaba el derecho civil del derecho de familia. Si bien las instituciones propias del derecho de familia, como el matrimonio, la emancipación, la desvinculación conyugal, se encontraban de cierta forma en el Código Civil de 1831, ya con el Código de Familia de 1871 existe una separación de lo que es el derecho civil de los derechos del derecho de familia. Se empieza a desarrollar a partir de aquello los derechos que son propios de la familia. Y se empieza en realidad a gestar dentro del ordenamiento jurídico en general, se empieza a gestar lo que llamamos la doctrina de la situación irregular, ¿no? Vamos a estudiar un poco sobre lo que es la doctrina de la situación irregular, los avances que ha habido a partir de ciertos hechos históricos dentro de la humanidad para llegar a la construcción social que actualmente tenemos, que es la doctrina de la protección integral. Recordemos que en materia de familia, dentro de los principios que pregona la Ley 603, se establece el principio del interés superior del niño, estableciendo que en lo principal las autoridades públicas, privadas y particulares deben primar aquellos intereses de los niños, de las niñas y de los adolescentes con preeminencia a cualquier otro derecho cuando los derechos de los niños, de las niñas, se encuentren o puedan ser lesionadas por las decisiones que se asumen. A partir de eso se establece el marco de responsabilidad, eh, en lo principal estableciendo de que es necesario la regulación de los derechos de los niños, ¿no? Con la doctrina de la situación irregular, en realidad con esa primera separación, y es más a partir de la promulgación de la propia Constitución Política del Estado de 1826, poco se ingresa dentro de lo que es el escenario. Sí, Drina. Ok. Dentro del escenario de lo que es la doctrina de la situación irregular, percibimos en realidad que al niño, a la niña o al adolescente se lo trata como menor de edad, es decir, no tiene derechos, ¿no? Es sujeto de protección. El Estado debe proteger al niño que se encuentre en conflicto con la ley penal, es decir, al menor delincuente, y por otra parte a los niños que están en situación de violencia, situación de abandono o de vulnerabilidad, simplemente se los va separando de la sociedad y dentro de esa doctrina de la situación irregular, es decir, por esa situación irregular, se los va institucionalizando.
¿no? En los hogares de niños, albergues y demás. Equiparaba en ese tiempo, en realidad, incluso hasta antes, hasta mediados del siglo anterior, el hecho de que era el juez del menor, en realidad, quien definía la situación jurídica de un niño que estaba en situación de violencia o en situación de abandono o en situación o en conflicto con la ley penal o ha cometido un ilícito. Entonces, el juez de menor, la solución que daba a esa situación era básicamente institucionalizar al niño, ya sea en un centro de infractores, en un centro penitenciario adaptado al tema de los niños y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal, o directamente a los albergues o a los hogares de niños. Entonces era una realidad que básicamente se equiparaba de cierta forma a un mecanismo de hacinamiento, ¿no? De esta población que por diferentes motivos se encontraba en esa situación de vulnerabilidad. Y eso básicamente implicaba el hecho de que los niños no eran considerados como sujetos de derechos, eran considerados como solamente objetos de protección por parte del Estado, de la misma forma por parte de los padres de familia. Y había una consideración casi equiparable a la propiedad, que conllevaba de cierta forma también una responsabilidad de los tutores, de los padres y demás. Entonces no había el derecho de niñez y adolescencia como lo conocemos ahora, sino simplemente la responsabilidad del padre de proteger de cierta forma, pero de la misma forma no existía una legislación específica para eh, castigar temas de maltrato y abuso. Es por eso que antes de la reforma educativa, de la ley de reforma educativa, en realidad todavía percibíamos ese sistema educativo positivista, ¿no? En el cual el docente e incluso el profesor se sentía con esa potestad de poder castigar a nivel físico a los niños, ¿no? Entonces, de ahí se manejaba el hecho de que la letra entra con sangre, ¿no? Entonces, y seguramente algunos recordarán y habrán escuchado en realidad relatos de sus padres o de sus abuelos cuando cuentan sus experiencias en el ámbito educativo. Era el profesor, en realidad, el que ejercía ejercía esa autoridad por la cual se permitía incluso al profesor castigar de forma física a los estudiantes, ¿no? Entonces, era porque justamente el paradigma que se tenía de los niños y de los niños era que eran objetos de protección, no tenían derechos individuales y tampoco no existían las instituciones que actualmente tenemos. Ha sido una construcción social que a lo largo de los años en realidad ha costado el hecho de un avance legislativo, de que incluso cambiemos nuestra constitución política del Estado, de que generemos normas particulares y normas generales para precautelar y cambiar esta visión que se tenían de la niñez, ¿no? Entonces, dentro de esa óptica, en realidad, se ve que el paradigma que existía a mediados y antes del siglo XX, en realidad de que se percibía a los niños como una propiedad que también era responsabilidad. De ahí el nombre de la doctrina o de la teoría de la situación irregular. El control absoluto de los derechos, si vale el término, les correspondían exclusivamente a los padres, ¿no? Eran los padres quienes podían ejercitar la potestad sancionadora incluso a los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, esto era de aplicación general, ¿no? Se entendía que básicamente los padres tenían esa potestad de poder corregir. Hemos visto que en relación al derecho de las familias, propiamente dicho, se les reconocen a los niños y se les reconocen a las familias una vida libre de violencia. Ya la constitución política del Estado y en realidad la nueva percepción que se tiene de la niñez ha ido cambiando sistemáticamente la visión que teníamos de los niños, ¿no? Entonces, todavía tenemos un rezago en algunas instituciones, en algunas autoridades, cuando nos hablan de los menores de edad, ¿no? De la teoría de la minoridad. No nos hablan, no, es menor. Incluso autoridades judiciales todavía manejan este tema. Y vamos a ver y vamos a analizar en realidad en el transcurso de las clases que nos quedan, que en realidad el término de menor de edad
implica un rezago de esta doctrina de la situación irregular. Y vamos a ver cuál ha sido el cambio que ha venido a partir de la suscripción y de la adhesión del Estado boliviano a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿Cuál es la percepción actual que tenemos acerca de las niñas, de los niños y de los adolescentes? ¿Y cuál era la perspectiva anterior? ¿Y cómo se percibía en realidad a la niñez antes de la entrada, antes de la especialización en realidad del derecho del menor, que se separa de la misma forma del derecho de las familias para constituir en un propio cuerpo normativo que se va a desarrollar a partir, que va a permitir desarrollar en realidad la doctrina de la protección integral? Entonces tenemos una situación anterior a la doctrina, a la actual condición que tenemos y a la actual percepción que tenemos de los niños, y tenemos un rezago todavía de lo que es la doctrina de la situación irregular y el término de menores de edad. Entenderemos que en materia de derechos humanos, en realidad hemos ido avanzando a partir de la Revolución Francesa de 1789. La Revolución Francesa en realidad marca un hito histórico por diferentes motivos, ¿no? Por una parte, la abolición de la monarquía, que conlleva a una explosión en realidad social, cultural, legislativa, de manera global, y a la percepción en realidad de las monarquías, de las oligarquías, que se van que van cayendo en el tiempo, ¿no? Y a raíz de eso, todo el tema de las gestas libertarias y demás que se han ido produciendo a partir de la revolución de 1789. Uno de los pilares principales en realidad de la Revolución Francesa ha sido el desarrollo de los derechos civiles y de los derechos políticos, es decir, esa participación y esa separación Estado-Iglesia que ha permitido en realidad un cambio significativo en la forma en la que veíamos los diferentes estados, en la forma y en la que percibíamos en realidad los derechos individuales de las personas de la época. Y es a partir en realidad de ese momento y de este hito histórico en el cual de la misma forma se va consolidando en la mayoría de los estados que pasan por un proceso revolucionario, un cambio a través de la percepción y del ejercicio de ciertos derechos individuales que se van a ir materializando ya en derechos civiles y en derechos políticos, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa, como un hito histórico, en realidad va a representar y va a generar dentro de la humanidad un cambio sustancial en el paradigma, ¿no? De la forma en la que se percibe el Estado, de la forma que se perciben los derechos individuales, especialmente el derecho a la libertad, el derecho al voto y los derechos políticos que también están relacionados a la participación ciudadana. Es a partir de ese momento, en realidad, que los estados ya empiezan a firmar los contratos sociales o las constituciones políticas del Estado, que básicamente van a conllevar en toda Latinoamérica y a nivel global, en realidad, un proceso legislativo y un cambio, ¿no?, particular de la conformación de los estados, ¿no? Lo que en nuestro país ha repercutido en nuestra primera constitución política del Estado y nuestra actual organización como Estado, ¿no? Entonces, a partir de eso que se sientan las bases, básicamente, para empezar a desarrollar los derechos políticos, los derechos civiles, que se llaman los derechos de primera generación. Posterior a eso, ya vienen los derechos de segunda, de tercera y de cuarta generación, ¿no? Dentro de esa evolución, en realidad, de los derechos humanos, necesariamente vamos a ver que existe en realidad un camino hacia lo que es la doctrina de la protección integral, ¿no? Si bien teníamos un sistema de percepción o percibíamos de cierta forma a los niños como objetos de protección, como una propiedad, si vale el término, por la cual te tienes que hacer responsable, no es menos cierto que en el tiempo va cambiando esa percepción, va cambiando ese paradigma y se empieza a percibir en realidad y se empieza a debatir a diferentes niveles de que esos niños, esas niñas, tienen derechos,
Sí, pero no solamente el Estado debe mirarlos como con una óptica de protección única, sino que necesariamente deben considerar de que esos niños y niñas deben tener los mecanismos necesarios para poder ejercitar de forma individual sus derechos. ¿Qué es responsabilidad del Estado? Brindar los mecanismos que sean necesarios, las herramientas legislativas, las herramientas a nivel de la política pública que sean necesarias para llevar adelante eh, y para garantizar el ejercicio de esos derechos individuales. Entonces, ya cambiamos la óptica de ver a los niños como simplemente objetos de protección y empezamos a verlos desde la óptica de que también son sujetos de derechos, que es responsabilidad del Estado en realidad integrarlos de forma total en los diferentes sistemas y que es necesario un cambio normativo. Es a partir de la suscripción de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños en 1989, que formalmente los estados empiezan a discutir sobre la necesidad de desarrollar en todos los países políticas, normas y se empieza a establecer obligaciones de parte de los estados para poder, primero, debatir a nivel de la normativa interna la necesidad de empezar a regular los derechos y también empezar a regular los mecanismos de ejercicio de esos derechos individuales. Entonces, es a partir de esta Convención Internacional de los Derechos de los Niños que en realidad empieza a cambiar el panorama. Los estados empiezan a ponerse tareas, ponerse plazos y establecer los ejes problemáticos que se identifican en ese determinado momento, ¿no? Como el acceso a los servicios básicos, el acceso a la educación formal, como un derecho, el acceso a los sistemas de salud. Y se empieza a discutir de la necesidad de los diferentes estados de empezar a trabajar con los temas de niñez y adolescencia. Es decir, damos un salto de los derechos de primera generación, del derecho al voto, del derecho a la libertad, a la organización, hacia los derechos individuales de ciertas poblaciones, como los derechos de los niños. Y entramos en un escenario ya de los derechos humanos que ya vienen a secundar esa primera revolución. A partir de eso, y a partir de nuestra adhesión formal a la Convención Internacional por parte del, bueno, del órgano legislativo y del Estado, empezamos a adquirir ciertas responsabilidades en referencia a esta convención. La necesidad de incorporar o de generar normas que garanticen no solamente el ejercicio individual, sino los mecanismos por los cuales en realidad esos niños van a ejercitar sus derechos. Dicho de otra forma, la asignación de recursos de parte del Estado para empezar a trabajar en temas de niñez y adolescencia. Entonces, dentro del desarrollo de las diferentes clases vamos a empezar a hablar en realidad de lo que es y empezar a incorporar dentro de la temática de los derechos humanos lo que se denomina la gestión pública, la gestión de recursos y poder entender en realidad la forma en la que se construyen las políticas públicas y cómo estas políticas públicas se van a traducir en programas, se van a traducir en proyectos, se van a traducir en leyes, con una participación esencial para que el Estado pueda demostrar en una línea de tiempo que ha ido cumpliendo, por una parte, las recomendaciones de la Convención y se ha ido cumpliendo con las tareas que se le han ido asignando a cada uno de los estados que ha suscrito este convenio internacional. Y a partir de eso, y a partir de la Convención, en realidad se empieza a gestar el inicio, ¿no?, de lo que se denomina el principio del interés superior de los niños, niños y adolescentes, que es un principio rector, que es un principio importante, que siempre va a permear desde la Constitución Política del Estado, incluso hasta el Código de Procedimiento Penal, el Código Niño, Niña, Adolescente, el Código Civil, el Código de Familia, el Código del Trabajo, cuando se vean en conflicto los derechos de los niños, niños y adolescentes. Los jueces, a partir de
de este principio, en realidad, tienen una obligación primordial de aplicar con preferencia lo que sea más favorable para los niños, niñas y adolescentes. En el ámbito penal será beneficiarlos con procedimientos más cortos o de garantizar sus derechos como víctimas. En el ámbito laboral será garantizar el ejercicio de los derechos individuales, pero también garantizar el derecho al trabajo que pueda tener ese niño o niña adolescente bajo condiciones que le permitan seguir estudiando, seguir desarrollándose de forma integral. En materia de familia va a implicar que los jueces de familia y las autoridades que trabajan con el tema de familia siempre tengan un enfoque orientador y garantista en relación a los niños, niñas y adolescentes cuando esos derechos individuales se vean en conflicto, se vean afectados por la decisión que vaya a asumir la autoridad jurisdiccional. En ese sentido, es de que el principio del interés superior del niño, niña, adolescente va a constituir en un principio que va a ser orientador y va a ser también de cambio de esa perspectiva que todos los operadores de justicia tenían hasta un determinado momento. Entonces, este principio empieza a permear la constitución política del Estado, las diferentes leyes, las diferentes orientaciones que se dan a todos los niveles, a niveles políticos, a niveles de los municipios y demás, y se empieza a trabajar con la temática de la niñez y adolescencia, pero siempre desde la óptica de que se debe primar el interés de los niños, de que este interés superior o los derechos de los niños incluso son preeminentes o son de aplicación preferente sobre cualquier otro derecho. Por ejemplo, en materia de niñez, en materia laboral, y esto vemos habitualmente en los diferentes colegios, en las diferentes instituciones educativas, cuando un profesor en realidad comete algún acto de violencia, maltrato, ya sea psicológico, verbal, institucional, cualquier tipo de maltrato en contra de un niño, niña o adolescente, existen los protocolos y existen los protocolos en realidad de atención a las víctimas y va a primar en realidad este principio de este interés superior del niño cuando se deba sancionar al personal docente, cuando se deba sancionar al personal administrativo, en el entendido de que garantizar la no revictimización de ese niño que ha sido agredido va a estar por encima de los derechos del trabajador, es decir, por encima del derecho a la estabilidad laboral. Entonces, empezamos a ingresar dentro de lo que es ya el derecho de niñez y adolescencia, que va a estar por encima de, de otros derechos individuales, como el derecho a la estabilidad laboral, el derecho al trabajo, el derecho incluso, en algunos casos, a la presunción de inocencia. Porque la materia de niñez y adolescencia implica que desde cualquier punto de vista, ese niño deba ser protegido. En este último trimestre, en realidad, bueno, habitualmente siempre en estos meses hemos estado viendo con bastante frecuencia en realidad, ¿no? Y habitualmente siempre lo hablamos de forma abierta, casi durante el último trimestre del año, siempre vemos temas de casos de agresión sexual, ¿no? Agresiones a diferentes niveles, porque habitualmente como trabajamos en diferentes ONGs, en diferentes proyectos, vemos este tipo de situaciones que se van produciendo al interior de diferentes proyectos, de diferentes estructuras. Y bueno, hemos ido viendo en realidad todos estos temas y la aplicación en realidad práctica de lo que es el principio del interés superior del niño. Cuando vemos temas de maltrato, ¿no? Hay un tema de maltrato, ha habido un profesor, un tutor, una persona que agrede a un niño o a una niña. Cuando ocurre este tipo de situaciones, ya sea la agresión física, ya sea la agresión sexual y demás, lo que se hace básicamente con la persona, en realidad puede ser trabajador o no, es de cierta forma tratar de mediar para garantizar las medidas de protección.
Esas medidas de protección de la misma forma van a estar dentro del Código Niño, Niña, Adolescente. Vamos a ahondar seguramente en el tema de las medidas de protección, de las atribuciones en realidad que tienen las autoridades para poder garantizar lo que dice la Constitución, ¿no? Garantizar a los niños, a las niñas, una vida libre de violencia. Es deber del Estado garantizar este tipo, estas condiciones para los niños. Entonces, cuando tenemos una situación de violencia en el ámbito educativo, en el ámbito institucional y demás, lo que se hace primero es apartar al presunto agresor. Debemos establecer y también considerar de que hay un principio y un derecho a nivel de los niños y de las víctimas en realidad de no revictimizar. Es decir, la revictimización implica ciertas condiciones que han sido desarrolladas a nivel del Tribunal Constitucional, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que básicamente señalan que revictimizar a un niño, a una mujer, a un adolescente, es tenerlo en contacto cercano con el agresor. Hacer el careo, ponerle frente a la persona, va a implicar una condición a nivel de lo que es la psicología de la víctima, que le va a volver a llevar al momento exacto en el cual ha sido agredido. Es por eso que cuando hay agresiones a nivel de pareja y demás, se utiliza este principio de no revictimización. Es decir, cuando existe esto, no va a existir el careo, ¿no? Se trata de alejar lo más posible a la víctima del agresor. Y en realidad se le empieza a creer más a la víctima que al agresor. Entonces, hay un principio, por ejemplo, en materia de niñez, de presunción de verdad. Todo lo que diga el niño ya viene con una carga de verdad, ¿no? Ya la ley entiende, en realidad, que ese niño en realidad te está diciendo la verdad, ¿no? Esto ya es independiente al principio de presunción de inocencia que sí se aplica, pero no podríamos en realidad contrarrestar de forma inicial, salvo que exista alguna prueba objetiva, el hecho de que el niño, la niña o el adolescente o la adolescente está hablando con la verdad. A partir de eso se trata de evitar en realidad todo tipo de contacto con el agresor. El juez de niñez y adolescencia, la Defensoría de la Niñez, los juzgados penales y demás, inmediatamente conozcan el hecho, van a emitir un requerimiento de medidas de protección. Esas medidas de protección van a incluir el distanciamiento de la víctima, el alejamiento de los lugares donde frecuenta la víctima, la prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación, en el caso de que sean parientes o de que sea padre, madre o tutor, va a implicar incluso la suspensión de la autoridad paterna o materna de forma temporal, la prohibición del régimen de visitas, es decir, se pueden restringir esos derechos cuando exista temas de agresión. Cuando hablamos de estas medidas, de este principio del interés superior del niño, niña, adolescente, hablamos básicamente de que el juez tiene que asumir las mejores decisiones para poder garantizar en ese niño, en esa niña, el hecho de que no entren en ese escenario de revictimización. No exista esa posición de poder que habitualmente tiene el agresor en referencia a la víctima, ¿no? De decir, bueno, la justicia no funciona, yo estoy aquí, o que existan miradas desafiantes dentro de las diferentes actuaciones judiciales. Entonces, las diferentes normas a nivel internacional han ido desarrollando el deber que tienen las diferentes autoridades públicas y privadas de garantizar el hecho de que no se revictimice a las personas. Es decir, habitualmente en el ámbito educativo le llaman al profesor, le llaman al estudiante y les hacen un careo, ¿no? Para decir quién está diciendo la verdad y demás. Eso ya se va a constituir en un tipo de maltrato institucional, porque se está revictimizando al niño. Entonces, a partir de eso, se han ido generando protocolos de atención a las víctimas. Es decir, debe existir una ruta crítica por la cual, a partir del conocimiento del hecho, se deba poner en conocimiento de la autoridad correspondiente, quien va
a poner en conocimiento, ya sea a nivel de denuncia, reclamo o demanda, a la autoridad que corresponda para que se emitan las medidas de protección que correspondan, para que se inicie el procesamiento legal de la persona en los casos que correspondan, ya sea a nivel administrativo o a nivel judicial. Y a partir de eso garantizar en ese niño, niña, adolescente, el hecho de que no se le va a revictimizar. Eso incluye el hecho de coartar algunos derechos en el caso de los trabajadores, ¿no? Cuando tenemos casos de agresión física, sexual, habitualmente los suspendemos al trabajador, ¿no? Obviamente va a ser una suspensión con goce de haberes, con goce de sueldo y demás, que habitualmente no va a pasar de los 10 o de los 15 días. Porque en este tiempo se va a procurar de cierta forma iniciar las acciones que correspondan, poner en conocimiento de las autoridades que deban conocer este tipo de temas para que ellos sean los responsables en realidad de poder garantizar que no exista esta revictimización. Ya el Ministerio Público, el Ministerio de Educación han ido desarrollando, ¿no?, estos protocolos, han ido generando estas rutas críticas para justamente garantizar el ejercicio de esos derechos individuales de ser protegidos. Y por otra parte, también se adoptan las medidas que sean necesarias para que. Juan Carlos. Doctor, en este caso, ¿qué se debería hacer en el caso de que el agresor sea eh, de la misma edad? O sea, en caso de bullying, eso quisiera saber, ¿qué se debe hacer? Que el agresor sea de la misma edad de la víctima. Bueno, tenemos dos situaciones, ¿no? Por una parte, la ley penal nos establece la edad mínima para que una persona sea imputable. Esa edad necesariamente supera los 14 años, ¿no? Es decir, una persona que sea menor de 14 años, para la ley penal es inimputable. Entonces, la responsabilidad por los actos va a recaer en los padres de familia. En el ámbito educativo, se ha puesto en vigencia un protocolo de actuación para casos de agresiones. Entonces, cuando existe una agresión dentro de la unidad educativa, casos de bullying, casos de agresiones psicológicas entre adolescentes o entre niños, habitualmente es la dirección la que debe tomar cartas en el asunto. La mayor parte de las unidades educativas, especialmente las unidades educativas privadas, tienen gabinetes psicológicos, ¿no? Tienen una psicóloga ya sea interna, una psicóloga externa, una psicóloga académica que en realidad es la encargada de procesar, ¿no?, cuando existen indicadores de riesgo. Es decir, si un niño, les pongo un ejemplo, si un niño normalmente está en el aula y de la noche a la mañana empieza a tener ciertos indicadores de cambios de conducta. Por ejemplo, es raro ver que los niños no salgan al recreo. Es raro ver a un niño que cambie su actitud y tenga terror entrar al baño. Es raro ver en los niños o en las niñas ver temas de incontinencia urinaria o de incontinencia anal. Es decir, que se hagan pis, que se hagan caquita, ¿no? En el caso de niños menores de 5, de 6 años. Cuando ocurren este tipo de situaciones en el aula, habitualmente la primera persona que se da cuenta del cambio actitudinal del niño es pues el profesor. El profesor ha sido capacitado y en realidad conoce estos cambios actitudinales y en realidad va a poner en conocimiento del director, porque ya sea el tema de la incontinencia anal, de la incontinencia urinaria, va a ser un indicador de que ha habido un tema de agresión. Y habitualmente ese síntoma en particular, ese signo en particular, es un signo de agresión sexual. Cuando el niño va cambiando así abruptamente su comportamiento dentro del aula, ya puede ser por el tema de una depresión, pero si hay incontinencia anal, si hay incontinencia urinaria, y este signo empieza a aparecer de la noche a la mañana, entonces vamos a, de cierta forma, llevar el tema de que ha sido un tema de agresión sexual, ¿no? Cuando los niños, especialmente con el tema de sus necesidades básicas, tienen problemas o tienen temor o algo, entonces
quiere decir que ese niño ha sufrido algún trauma y lo demuestran somáticamente. Corporalmente empiezan a mostrar ese tipo de comportamientos. Entonces, los profesores en realidad son los primeros que van a empezar a ser como un filtro en realidad para la dirección. Y a partir de eso, el director debe tomar la decisión, ¿no? El director de la unidad educativa convoca a los padres de familia o si es un tema de agresión sexual, directamente va a derivar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia el caso para que se haga la intervención psicológica, se le haga la entrevista psicológica al niño por este indicador en particular y a partir de eso se establezca la existencia o no de un hecho ilícito y se inicia la investigación. No es necesario que el padre, incluso, o la madre, acompañen, sin embargo, se les llama para informarles. Y vamos a ver que en el desarrollo de la materia también vamos a ver de las obligaciones de las autoridades y los plazos en los cuales deberían informar. Entonces, cuando hay un caso de bullying, obviamente va a haber indicadores, va a haber situaciones o cambios abruptos en la personalidad de ese niño que van a indicar que es objeto de algún tipo de agresión. Entonces, el director de la unidad educativa va a convocar a los padres de familia, porque hay un proceso administrativo y en realidad todos los colegios y las unidades educativas tienen un reglamento de convivencia pacífica, en el cual establecen un procedimiento que puede incluso llegar a la expulsión de los estudiantes que son agresores, ¿no? Si hay un tema de agresión, son mayores de 14 años, entonces ya va a haber un grado de responsabilidad a nivel del colegio y si transgrede en realidad el tema de la norma penal, va a implicar el hecho de un procesamiento legal en la vía penal. Si es menor de 14 años, son los papás en realidad quienes deben responder, garantizando incluso ante la Defensoría de la Niñez el cambio actitudinal. Es decir, cuando hay temas de agresión, la Defensoría de la Niñez u otras instituciones intervienen de forma integral, es decir, interviene el psicólogo, interviene el trabajador social y va a determinar en realidad si es que ese niño, ya sea el agresor o el agredido, van a requerir terapia, ¿no? Y a partir de eso, ya los papás, cuando son menores de 14 años, deben firmar acuerdos por los cuales garanticen el hecho de que no se va a repetir estas situaciones. Es decir, ya la ley 070, la ley Avelino Cignani, ha ido sentando las primeras bases para el tema de la prevención en temas de bullying. Y habitualmente hemos debido ver, especialmente los que son padres de familia, que en los últimos años, o los que son tíos, en los últimos años, la mayoría de los colegios han ido trabajando con este tema a nivel de sus proyectos socioeducativos, es decir, en las ferias educativas, hablan abiertamente de algunos temas, ¿no? Temas de agresión sexual, temas de bullying, temas de maltrato, como una forma también de concientización hacia los niños y niñas. Vamos a ver, de todas formas, en realidad, cuando estemos viendo el tema de violencia más a detalle, en realidad, las formas de abuso que existen, ¿no? Ya sea por acción, por omisión, cuál es la sanción penal y cuál es el tratamiento que se le va a ir dando a estos temas. Pero lo cierto es que necesariamente también debemos entender que estos indicadores son indicadores de riesgo, estos riesgos, estos comportamientos actitudinales en realidad van a dar cuenta de que existe algún problema en el niño. Y habitualmente lo demuestran los niños y las niñas especialmente, con cambios actitudinales, con estos signos o con esta somatización de este tipo de problemas, ¿no? Casos en los cuales hemos conocido este tipo de temas era del hecho de que en un determinado tiempo se queda solo el niño o la niña, se queda ya sea con los primos, con los tíos, y estos proceden a realizar el tema de la agresión sexual y a partir de eso cambia, ¿no? El tema de la forma en la que reaccionan, empiezan a presentar estos indicadores y el papá y la mamá se empiezan a preocupar, se hace la entrevista psicológica y bueno, la entrevista da cuenta de que ha sido víctima de una agresión sexual, ¿no? Entonces, estos indicadores se ven a nivel de las unidades educativas, los profesores y en los adolescentes de la misma forma empiezan no a somatizar en realidad, pero empiezan a demostrar ciertos indicadores, ¿no? Especialmente el tema de la depresión es un indicador muy común en las víctimas de agresión sexual o en las víctimas de violencia. Entonces,
Habitualmente estas víctimas, y vamos a ver un poco del perfil también de las víctimas de agresión sexual, cuando veamos el tema y analicemos el tema de las redes sociales. Y ustedes no me van a dejar mentir que existen algunas personas, amigos, familiares, conocidos, que publican en realidad muy constantemente el tema de fotografías con cierto contenido, ¿no? Y en realidad este tipo de publicaciones eh, tiene una finalidad cuando existen algunas condiciones, es decir, si el adolescente está deprimido en ciertos periodos de tiempo, entonces posiblemente publique fotos sugerentes por las cuales quiera llamar la atención de diferentes personas, ¿no? Entonces ya van a ser indicadores, ¿no? Y a partir de eso, en realidad, es que los agresores de la misma forma van eligiendo las víctimas, ¿no? Eligen víctimas y vamos a ver dentro del perfil de víctimas que se van generando el hecho de la forma y los mecanismos que utilizan los agresores. Entonces, incluso a ese nivel existe un perfil del agresor. El agresor no va a actuar, el agresor sexual no va a actuar cuando una persona tenga valores, cuando no esté en una situación en particular, ¿no? Depresiva y demás. Vamos a ver que en realidad el común denominador de la mayoría de los casos va a ser de que la agresión sexual se va a producir en personas que posiblemente no tengan un perfil fuerte, ¿no? Que siempre estén publicando temas de depresión, que siempre estén tratando de llamar la atención, incluso en los mayores de edad, ¿no? Publican, hacen publicaciones muy personales, muy emotivas y publican en las diferentes redes sociales y exponen, ¿no? El tema de esas cosas. Entonces, los agresores van viendo, ¿no? Van eligiendo a la víctima y a partir de eso, en realidad, se va produciendo todo un camino que, bueno, en materia penal se llama el intercriminis y una forma de relacionamiento hasta la agresión sexual. Entonces, vamos a ver que en realidad todo esto igual hay un camino por el cual transitan los agresores que está relacionado con el tema del perfil de la víctima, ¿no? Obviamente que hay hechos fortuitos en los cuales esta no va a ser la regla, pero en la premeditación, especialmente con el tema de las agresiones sexuales entre adolescentes, vamos a ver que funciona el hecho de la extorsión como una moneda de pago para disminuir en realidad a una persona, ¿no? Es decir, grabo a una persona entre adolescentes, habitualmente esto es bastante común, el hecho de que se graben teniendo relaciones sexuales y demás, o se saquen fotografías íntimas, o se manden este tipo de fotografías, y cuando falla la relación, obviamente que estas fotografías son utilizadas a título extorsivo, ¿no? Entonces, si no tienes relaciones conmigo, eh, puedo utilizar este tema, estas grabaciones, estas imágenes, son casi el denominador común que va a existir en este tipo de agresiones, en este tipo de perfil de agresores, y hemos ido viendo en realidad a lo largo de los años que esto se ha ido convirtiendo en realidad en algo, no podríamos decirlo muy común y generalizado, pero cuando existen este tipo de casos, el común denominador es eso, ¿no? El sometimiento de la víctima a título de extorsión, a título de decirle, bueno, tengo ciertos videos, hay ciertas imágenes, entonces las conversaciones empiezan a ir en ese sentido, entonces ya empieza a haber un sometimiento de la víctima y obviamente va perdurando en el tiempo, ¿no? Y el único objetivo muchas de las veces de estos agresores es llegar a ese punto. Y viendo el temor en realidad de la víctima, de que no va a comunicar a su papá, que no va a comunicar a su mamá, seguir perpetrando, ¿no? Estos hechos de violación, de agresiones sexuales y demás, ¿no? Entonces, hay esos elementos que se estudian dentro de lo que es el derecho de niñez y adolescencia cuando hablamos del tema de temas de violencia, de la forma en la que muchas de las veces los agresores van a ir procediendo, ¿no? El uso de las redes sociales, el grooming, que en algún tiempo estaba muy en boga de tiempo, que en realidad se está utilizando ahora más para el tema de extorsión de jóvenes, de adolescentes, ¿no? Que se utiliza como un mecanismo también para, de cierta forma, extorsionar a ciertas personas, ¿no? Te llega en algún momento algún mensaje, ya sea por internet, ya sea por otras redes sociales, mensajes de bienvenida, empiezas a hablar con las personas, entonces
En algunos casos se empieza a producir, ¿no? Conversaciones subidas de tono. He tenido varios familiares que lamentablemente han incurrido en esta situación, ¿no? De enviar fotos íntimas, tal vez, ¿no? A personas, y a partir de eso empieza todo el proceso extorsivo, ¿no? Es decir, deposítame tal cantidad de dinero, o voy a enviar estas fotos a tales personas. Entonces ya se empieza a producir una suerte de extorsión, y habitualmente es un ardid que utilizan algunas personas que están privadas de libertad, ¿no? Entonces hemos visto incluso en algunos penales internos que tienen 3 o 4 celulares. En uno de sus celulares, uno de los celulares lo ocupan para el tema de los fraudes telefónicos, es decir, ¿no? Hacerse enviar tarjetas, hacerse pasar por mujeres, y demás, enviar fotos y pedir recargas de crédito, algunas transferencias, regalos y N cosas. Utilizan otro dispositivo celular para el tema de las estafas por celular, ¿no? Es decir, se hacen pasar por terceras personas, utilizan el tema de la aduana, de aeropuertos, de sorteos, para ir sacando dineros, ¿no? Y utilizan otro celular con fines únicamente extorsivos, ¿no? Crean todo un perfil de una persona, ya sea varón o mujer, con el que empiezan a desarrollar un perfil individual con el que se van comunicando con determinadas personas, van buscando en redes sociales personas que habitualmente van publicando mucho, que van interactuando mucho con el tema de las redes sociales, y los van clasificando, los van eligiendo, hasta llegar al punto de que tienen fotos, tienen videos, algo comprometedor, y obviamente proceden al tema de la extorsión, ¿no? Son mecanismos delincuenciales que se están utilizando actualmente. Lamentablemente todavía en los penales tenemos, ¿no? El tema de dispositivos celulares se utilizan muchas de las veces para esto. Hay personas que dedican exclusivamente el tiempo a este tipo de actividades, pero también existen otras personas que utilizan este tipo de medios, el tema de las redes sociales, justamente para buscar víctimas que son menores de edad, adolescentes que están en situación de vulnerabilidad, para proceder en algún momento a realizar una agresión sexual, ¿no? Entonces, son aspectos en los cuales se van uniendo en realidad al tema de temas de prevención de violencia, pero para, de cierta forma, prevenir, hay que conocer todas las conductas, hay que conocer los indicadores, que los vamos a ir viendo en realidad, los cambios actitudinales que existen en los niños, en los adolescentes, el tema de la depresión, y cómo en realidad abordar desde el punto de vista de los derechos humanos y del derecho de la niñez y adolescencia estos temas en particular. Entonces, en el transcurso de la materia jóvenes vamos a ir viendo estos temas en particular en relación al tema de los derechos de la niñez y adolescencia. Para terminar, y no salirnos mucho del tema, en realidad, cuando hablamos del principio del interés superior del niño, en realidad vamos a hablar de todo este conjunto de acciones que las autoridades públicas y las autoridades privadas deben asumir para garantizar en realidad ese desarrollo integral. Vamos a empezar a hablar de lo que es la infancia temprana, su importancia y su implicancia dentro de la economía y la política pública, y cómo el Estado en realidad ha ido respondiendo a partir de la suscripción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ha ido respondiendo a nivel legislativo. Actualmente tenemos, como todos ustedes saben, la Ley 1173, que de la misma forma ha ido modificando y endureciendo las penas para el tema de los agresores. No, en este tiempo hemos ido viendo casos de agresión sexual, casos de estupro, casos de violencia, casos de violación, agresiones sexuales hacia el tema de niños y niñas, ¿no? Ya sea dentro del entorno familiar, dentro del entorno educativo, incluso dentro de otros espacios, otros proyectos en los cuales, bueno, se da este tipo de situaciones, y obviamente eso implica el hecho, por una parte, de un procesamiento legal y penal en la mayoría de los casos, y por otra parte un procesamiento administrativo interno que lo vamos a ir desarrollando desde la óptica de las atribuciones que se le confiere bajo este principio del interés superior a las autoridades, ¿no? A los jueces de niñez y adolescencia.
vamos a ir desglosando las autoridades y conociendo en realidad el sistema de protección integral del niño, niña, adolescente. Lamentablemente, en tema de derecho de niñez, no existe material extenso sobre el tema, sobre este tema en particular. Sin embargo, les voy a compartir en realidad material de un posgrado exclusivamente de temas de niñez y adolescencia para que podamos ir abordando como material de apoyo a, a estos temas en particular. Entonces, en la plataforma voy a ir colgando porque es bastante en realidad contenido, son 7 módulos. Vamos a tratar de sintetizar en realidad 7 módulos que habitualmente lo llevas en 7 meses, en realidad dentro de la especialidad. Vamos a ir tratar de sintetizar los temas más importantes en lo que nos resta de las clases hasta el mes de diciembre, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que sea enriquecedor en realidad el tema de conocer estos temas que de la misma forma van a formar parte integral en realidad de su conocimiento, ¿no? De lo que es esta materia, de lo que es el derecho de familia, que está integrado a la legislación del niño-niña. Bueno, tal vez alguna consulta en referencia a este tema de niñez y adolescencia, algo que quisieran ver en particular de la temática para que podamos ir preparando tal vez tema de material. Como les dije, les voy a compartir material de especialidad para que lo puedan tener en su archivo y eventualmente alguno de ustedes, si es que toma la decisión de ahondar más en el tema de este tema, entonces va a poder tener el material que nos han proporcionado, ¿no? en el diplomado de niños. Bueno, si es que no existieran dudas al respecto, jóvenes, de todas formas estaríamos quedando aquí como una parte introductoria en realidad de este tema del derecho de niñez y adolescencia. Y la siguiente clase estaríamos ya empezando a analizar lo que es el tema de la doctrina de la situación irregular desde el punto de vista de su evolución histórica, ¿no? Para poder en realidad comprender cuáles han sido los antecedentes, las características esenciales de lo que ha sido la doctrina de la situación irregular y ver cuál ha sido el cambio, ¿no? Porque no debemos decir menores de edad y referirnos directamente como niños, niñas y adolescentes. Es lo mismo que pasa en el tema de los adultos mayores, ¿no? Tienen su ley y en realidad a partir de la Convención de Madrid del 2001, bueno, han hecho una declaración los adultos mayores, ¿no? Dicen, no somos ancianitos, no somos abuelitos, no somos personas de la tercera edad, somos adultos mayores. Y a partir de eso recogemos nosotros en nuestra legislación la denominación de adultos mayores. Lo propio pasa con los derechos de las personas con discapacidad. Hacen sus convenciones internacionales, los estados se firman los convenios, nos vamos adhiriendo a nivel de esas políticas y el término correcto que utilizamos son personas con discapacidad. Dejamos el tema de algunas denominaciones como el hecho de personas con capacidades disminuidas, con capacidades diferentes, y unificamos en realidad el término para poder referirnos a estas poblaciones de forma correcta y de forma concreta. Lo propio pasa en el tema de niñez y adolescencia. Hablamos de niños, niñas, adolescentes dentro del marco de la doctrina de la protección integral y dejamos el término de menores de edad y de la teoría de la minoría dentro de lo que era el anterior sistema donde los veíamos a los niños como objetos. Los veíamos como menores de edad que no tienen derecho a participación. Bueno, entonces quedaríamos en esta parte, jóvenes. Todavía me han estado escribiendo por este tema de las notas. Voy a ir respondiendo. Los que deseen me siguen escribiendo y voy a procurar solucionar el día de mañana personalmente el tema del sistema, ¿no? Para que, bueno, ya no existan malos entendidos en referencia a este tema. Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos el sábado ya con novedades sobre el tema de la plataforma y del sistema.
Y en referencia a este tema, bueno, les voy a ir compartiendo, voy a ir subiendo ahora parte del material para que ustedes lo vayan descargando. Ojo, es, como les digo, es material de un diplomado que hemos ido tomando y en realidad lo vamos a tomar como una referencia simplemente porque el material es amplio, pero habla básicamente de estos temas que vamos a empezar a ver y les va a servir como material de apoyo. Bueno, entonces nos vemos el sábado, jóvenes. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.